Gracia y paz, amados hermanos, que el Señor sea bendiciendo en este día, que el Señor sea fortaleciendo cada uno de vuestros corazones. Hoy vamos de alguna manera a tratar de comprender el significado del libro de Números capítulo 6, versículo 22 al 26, la bendición sacerdotal. Dice la palabra del Señor: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis amados hermanos, en la Biblia hay muchas bendiciones, sobre todo las que los padres dan a sus hijos, ya sea el primogénito o la bendición última antes de morir. Pero en el libro de Números, en el capítulo 6, encontramos esta bendición sobre las demás bendiciones, conocida también como la bendición sacerdotal para unos, para otros conocida como la bendición aarónica, ya que Aarón era en ese tiempo el sumo sacerdote. Sin embargo, como podemos apreciar, el mandato de esta bendición sacerdotal viene de nuestro Padre Eterno, Jehová de los ejércitos. Si bien es cierto, Aarón era en ese tiempo el sumo sacerdote, y a él y a sus hijos, los levitas, los sacerdotes, los cojanín, les fue encargado pronunciar esta bendición sobre el pueblo de Israel. Así como Jesús les enseñó a sus discípulos a orar en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, así también el Padre, Jehová de los ejércitos, les enseña a los sacerdotes cómo deben bendecir a su pueblo. Es importante reconocer y mirar dentro de este contexto bíblico, dentro de estos versículos, las palabras claves, ya que en tan corta oración hay dos palabras que se repiten, lo cual implica que son importantes en el mensaje de la bendición. La primera palabra clave es Jehová. El nombre de Jehová se repite 3 veces, en donde Dios se presenta a sí mismo como Jehová, el gran yo soy, el que es, el que era y ha de venir, el eterno. Este es el nombre de Dios que reúne en sí todas sus expresiones y nombres. La segunda palabra clave dentro del contexto bíblico es el rostro. La palabra rostro se repite 2 veces. En hebreo es panim, que también puede traducirse como delante de, enfrente, a la vista, encuentro, presencia. La fuente de la bendición es el rostro de Dios, es de estar ante su presencia y en su presencia. La bendición. ¿Qué es una bendición? Debemos comprender, mis hermanos. En español, bendecir significa literalmente hablar bien de alguien, pero en el idioma hebreo implica mucho más. Cuando pensamos en bendición, muchos lo relacionan con bienes materiales, con prosperidad económica, con una casa, un auto, riquezas, con la salud, la felicidad, el bienestar. Pero no solamente involucra eso. La bendición que Dios desea para nosotros va mucho más allá. Es cierto que no excluye lo material, sino que lo sobrepasa en abundancia. Es por eso que es importante y necesario analizarlo frase por frase, esta bendición sacerdotal, que en hebreo significa birkat, kohanim. El Señor te bendiga. La bendición sacerdotal comienza con el origen de todas las bendiciones, el Señor mismo. No solo Jehová es el portador y la fuente de todas las bendiciones, sino que su presencia es lo único que nos puede dar una profunda y perfecta satisfacción al recibir dicha bendición. Lo necesitamos a Él más que el aire que respiramos. ¿De qué sirve la riqueza o la prosperidad
si no tenemos a Jehová en nuestro corazón, en nuestra vida mismo. Y así empieza la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Luego de pedir por la presencia de Dios y todos sus beneficios, pasamos a la segunda petición. El Señor te guarde. Guardar en hebreo es shamar, que literalmente significa poner un cerco de espinas alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo. Pero ¿por qué necesitamos nosotros ese cerco alrededor? Porque hay amenazas afuera en el mundo secular. Es por eso que necesitamos ese cerco. Al igual que lo dice en el Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Es por eso que necesitamos ser guardados por la mano poderosa del Señor en el hueco de su mano. Por las amenazas que aún persisten a nuestro alrededor. Y después de darnos la bendición, Dios quiere que la mantengamos y que nadie nos la robe. Él quiere que esta bendición sea guardada y la atesoremos y la conservemos en nuestro corazón. Por lo general nosotros no pedimos protección sino hasta que el peligro o la amenaza está sobre nosotros. Pero Dios quiere protegernos mucho antes de que nada suceda. Y así lo dice el Salmo 121, versículo 1 al 8. Él quiere poner un cerco a nuestro alrededor para evitar el peligro. Guardar, shamar, es la misma palabra que se usa para obedecer, es decir, guardar los mandamientos en el Éxodo 26. La obediencia es la que abre la puerta a las bendiciones. Deuteronomio 4, versículo 40. Y en Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. La tercera parte de esta bendición sacerdotal es: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Resplandecer el rostro es una figura idiomática utilizada en el hebreo. El hebreo que se traduce como resplandecer es or, que significa literalmente luz. Lo contrario sería esconder el rostro. Esto fue lo que Dios hizo cuando su pueblo desobedeció. En Deuteronomio 31, versículo 16 al 18. Y en Deuteronomio 31, 18 dice la palabra del Señor: pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Pero es necesario comprender que cuando su pueblo obedece, el Señor resplandece su rostro sobre ellos. Es decir, la bendición sacerdotal está condicionada a la obediencia de su pueblo, a la obediencia de sus hijos. Y por eso esto es lo que exclamó el rey David en el Salmo 27, 8 al 11. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Esconder el rostro implica salirse de su presencia, de su gracia, de su amor fraterno, de ese amor ágape que el Señor tiene para nosotros. Más por el contrario, mis amados hermanos, cuando Dios resplandece su rostro sobre nosotros, significa que nos lleva ante su presencia, implica tener una buena relación con Él, es decir, estar en coinonía mediante la oración, y por consiguiente es favorecernos y contar permanentemente con su gracia y su favor. El resultado de estar en la presencia de Dios, en el resplandor de su gracia, de su rostro, es que nosotros también comenzamos a resplandecer, es decir, reflejamos la luz de Cristo hacia los demás. Y esto también fue lo que le sucedió a Moisés. Reflejó la luz de Jehová cuando regresó con el pueblo en el monte Sinaí. Y eso lo vemos en el Éxodo 34, 27. Al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Qué cosa tan maravillosa, mis amados hermanos, el que Moisés pudo reflejar la gracia de Dios en su rostro. Qué cosa tan maravillosa que hoy en día nosotros, como hijos de Dios, podamos resplandecer en nuestro corazón la gracia de Cristo morando dentro de nosotros. Porque nosotros también hemos sido llamados a ser luz, a reflejar el resplandor de Dios en el mundo. No solo por haber orado, sino por vivir como Él manda, es decir, cumpliendo los mandamientos que Él nos ha dado.
Y en el Salmo 119, 135 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. En el Salmo 4:6 dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Y en Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es nuestra obediencia y nuestras buenas obras, obras de justicia. De esa forma reflejamos al mundo quién es Dios y a quién glorificamos mediante nuestra vida de testimonio, siguiendo el ejemplo de Jesús. En el Salmo 67, versículo 1 y 2 dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, y entre todas las naciones tu salvación. Cuán maravillosa es la palabra del Señor a través de la bendición sacerdotal. El cuarto aspecto también involucra, mis hermanos, cuando dice la palabra, tenga de ti misericordia. En la Biblia se habla de varios tipos de misericordia, mas aquí la que se menciona es en hebreo Hanán, que literalmente significa doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Es moverse a favor de alguien mediante una petición. Este tipo de misericordia se conoce como gracia, aunque no lo merecemos. Sin embargo, Dios se inclina a favor de nosotros. Y en el Salmo 8 dice tu palabra, ¿y quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y que te inclines a mirarlo desde las alturas. Dios se inclina a favor de nosotros en toda su bondad y nos concede favor. Mas es importante reconocer que nosotros no merecemos estar ante su presencia. Mas sin embargo, ese es el deseo del corazón del Creador, del Padre Eterno, de Elohim. El Señor está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad, para que podamos regresar a su presencia. Esa es su gracia, su misericordia y su gran amor a través de Cristo Jesús, su Hijo amado. Otro aspecto que debemos considerar, el Señor alce sobre ti tu rostro. La expresión alzar el rostro se aplica a alguien que va a pedirle un favor. Cuando un súbdito se presenta ante el rey, lo hace con los ojos bajos en señal de humildad. Pero cuando el rey atiende su causa, concede su petición, el súbdito puede levantar su vista y agradecer al rey. Sabiendo esto, ¿acaso puede extrañarnos que esta expresión pueda aplicarse al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿No somos nosotros quienes nos presentamos con humildad ante el Señor, esperando levantar el rostro cuando Él responda? Desde luego que sí. Por eso es necesario que, para entenderlo, debemos aprender otra expresión hebrea. En un sentido opuesto encontramos la expresión de rostro caído, la cual se aplica a alguien que está molesto o lleno de ira. La Biblia describe a Caín con un rostro caído cuando el Señor no aceptó su ofrenda en Génesis 4:6. Esta misma expresión la encontramos en Jeremías 3:12. Ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor, no guardaré rencor para siempre. Donde dice, no te miraré con ira, en hebreo literalmente dice, mi rostro no caerá. A causa de nuestro pecado el Señor debería tener su rostro escondido de nosotros, al igual que el rostro caído, en señal de enojo por nuestra infidelidad. Deberíamos ser nosotros quienes nos presentemos ante Él con humildad y con el rostro bajo. Mas sin embargo, la gracia y el amor del Señor nos permite llegar ante su presencia, aun siendo pecadores. Pero lamentablemente el pueblo es lento para arrepentirse. Por eso el Señor mismo sale a buscarnos. Como Jeremías dice, Él no tiene el rostro caído. No guardará rencor ni ira para siempre, porque es misericordioso con su pueblo. El Señor ha alzado su rostro, no solo en señal de que perdona a su pueblo, sino en espera de que nosotros nos arrepintamos y regresemos a Él. Alzar el rostro es el equivalente a sonreír y tener una disposición favorable
para vivir en comunión con el Señor, para buscar permanentemente su gracia, su amor y su misericordia. Otro de los aspectos que se debe considerar dentro de la bendición sacerdotal es la frase que dice, te dé paz. En el diccionario encontramos la definición de paz como la ausencia de conflicto, pero la paz bíblica va más allá que eso. Paz en hebreo es shalom, que literalmente quiere decir estar completo, implica no tener necesidad de nada, es tener bienestar total e integral en todas las áreas de nuestras vidas. Y el deseo de Dios es que su pueblo no tenga necesidad de nada y que esté en completa paz. También implica estar en paz con Dios, para reconciliarlos consigo. Dios envió a su Hijo para pagar el precio por nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él y seguirle. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1 a 2 nos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, únicamente viene por la fe y por la oración, clamando cada día al Señor de la mies. Es por eso que la bendición con el hombre que nos da el libro de Números capítulo 6, versículo 22 al 26. Pero ¿cuál será el enfoque que tendrá esta bendición sobre el pueblo, mis amados hermanos? En el libro de Números capítulo 6, versículo 27 dice, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Cuando el sacerdote proclama esta bendición sobre el pueblo, está invocando el nombre de Jehová sobre ellos. En hebreo dice literalmente, pondrás mi nombre, Simú et Shemi, sobre los hijos de Israel. Poner el nombre sobre algo implica poner una señal de pertenencia. También se podría comparar con poner el apellido. Si los israelitas llevaban el nombre de Dios es porque ya son considerados de su familia, pues llevan su nombre. De cierta forma el Señor los está adoptando como hijos, como ciudadanos de su reino. Y a nosotros también, los que somos adoptados como ciudadanos del reino, tenemos ese privilegio, pero también tenemos la responsabilidad de comportarnos como hijos de Dios, como hijos del Rey, como ciudadanos e embajadores de Cristo. La bendición proviene de conocer a Dios, saber quién es Él, cómo es Él, de lo que es capaz, entender su carácter, confiar en sus promesas y entrar en una relación íntima, personal y profunda con Él. Todo lo cual nos llevará a obedecer y vivir como Él manda. Luego entonces, mi amado hermano, cuando tú recibes la bendición sacerdotal, recibes esa bendición misma del Señor, que pone ese sello en tu corazón, que pone esa marca en tu corazón, esa marca de obediencia, esa marca que te lleva a vivir bajo su palabra. La bendición sacerdotal no es una bendición del hombre, es la bendición misma del Creador que te da a conocer a ti, su esencia, para que tú vivas en santidad, tu esencia, para que tú vivas bendecido y prosperado en tu parte espiritual, porque debes buscar el reino de Dios, mas no las añadiduras. La bendición sacerdotal, cuando tú la recibes, es para la honra, para el honor y la gloria de Jehová de los ejércitos. Y por eso empezó así. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciré a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Y hoy también esa bendición sacerdotal es para nosotros, dentro de nuestras congregaciones, porque el Señor quiere bendecirnos, porque el Señor quiere que su pueblo se regocije en su presencia, porque el Señor quiere que le conozcamos íntimamente a Él, a través de Cristo Jesús, su Hijo amado. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balcázar.